Hola, bienvenido a la serie de presentaciones en línea de la Unidad de Demencias Frontotemporales del Hospital General de Massachusetts. Somos un programa de investigación clínica dedicado a brindar atención de la más alta calidad mientras trabajamos incansablemente para encontrar una cura para la demencia frontotemporal, la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. Ya sea que usted esté viviendo con un diagnóstico de demencia o cuidando a un ser querido con este diagnóstico, esperamos que estos videos les resulten útiles y lo asistan en su vivencia con esta enfermedad. Yo soy la doctora Silvia Elena Josefi Hernández, soy una neuróloga costarricense, graduada de la subespecialidad de Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Esta charla va a tratar sobre demencias en general, al igual que detalles específicos sobre la enfermedad de Alzheimer y las demencias frontotemporales. Esta charla es en conjunto con la doctora Liliana Ramírez Gómez, neuróloga del Hospital General de Massachusetts y la Universidad de Harvard, al igual que la doctora Ana María Ríos Grajales, neuropsiquiatra del Centro Médico de Boston y la Universidad de Boston. Si usted está viendo esta presentación, es porque usted o un ser querido fue diagnosticado con demencia o existe la preocupación de inicios de una demencia. Vamos a hablar acerca de qué es la demencia, qué tipos hay, cómo se hace el diagnóstico y cuáles son las distintas etapas. La demencia es la pérdida de funciones mentales que interfieren con la vida cotidiana. ¿A qué nos referimos con funciones mentales? Nuestra habilidad para recordar, resolver problemas, comunicarnos, nuestra personalidad y cómo interpretamos nuestros alrededores. Son funciones que se encuentran en distintas partes del cerebro. En la demencia, dependiendo de qué parte del cerebro se ve afectada, esto va a determinar qué síntomas sufre una persona. Entonces, ¿qué se le dificulta a una persona con demencia? Una persona con demencia puede tener problemas de memoria, razonamiento, lenguaje, pueden haber cambios en la personalidad. Conforme envejecemos, todos podemos tener algunos síntomas leves. Sin embargo, para que uno pueda hacer un diagnóstico de demencia, es porque estos síntomas interfieren con el día a día, es decir, interfieren con la independencia de una persona. Ahora, ¿qué tipos de demencia hay? Lo primero que hacemos cuando alguien llega a la clínica es descartar que haya una causa reversible de la demencia. Por eso hacemos exámenes viendo la función tiroidea, niveles de la vitamina B12, porque queremos descartar que la causa de los síntomas de demencia sea reversible. Ahora, ya propiamente tipos de demencia, existe la demencia vascular, que se debe a daño a los vasos sanguíneos en el cerebro. Suele ocurrir cuando una persona tiene hipertensión arterial o diabetes, entre otros factores de riesgo. Luego, la enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Suele afectar principalmente la memoria y la doctora Liliana Ramírez va a proseguir con otra charla que es específica acerca de la demencia de Alzheimer. Otro tipo de demencia es la enfermedad de cuerpos de Lewy. Este tipo de demencia entra en la familia de lo que son la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de cuerpos de Lewy. Por último, tenemos la demencia frontotemporal. Este es el tipo de demencia más común en personas menores a los 65 años. Afecta principalmente el comportamiento o el lenguaje y vamos a tener dos charlas específicas acerca de la demencia frontotemporal. Una a cargo de la doctora Ana María Ríos Grajales, hablando acerca del comportamiento, y otra hablando del lenguaje, que voy a dar yo más adelante. Ahora, ¿por qué sucede la demencia? Lo primero que debe saber es que no es su culpa. Hay muchos factores que contribuyen a la enfermedad. Por mucho, el principal factor de riesgo es la edad. Conforme envejecemos, nuestro riesgo de sufrir una demencia aumenta. Y luego hay muchos cambios que ocurren en el cerebro, en los cuales se acumulan proteínas y dañan las distintas células
eventualmente dando los síntomas de una demencia. Hay muchos factores que pueden contribuir, como el consumo excesivo de alcohol, factores genéticos, hipertensión arterial, la falta de actividad física, la mala alimentación y cambios en el estado de ánimo como la depresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Cuando una persona asiste a donde un personal de salud, ya sea enfermero, médico, neurólogo, neuróloga, lo primero que se hace es obtener una historia clínica, es decir, preguntar cuáles son los síntomas, cuándo empezaron y si han ido empeorando conforme pasa el tiempo. Luego se hace un examen mental, a donde se hacen preguntas como de memoria, orientación, lenguaje y demás funciones mentales. Hay una versión mucho más extensa de este examen mental que son las pruebas neuropsicológicas. Estas pueden ser recomendadas por el personal de salud si se desea una evaluación de las funciones mentales más a fondo. Luego sigue el examen neurológico, que es un examen físico dirigido propiamente al sistema nervioso, a donde uno ve cómo la persona mueve los ojos, la cara, el cuerpo. Por último, hay pruebas diagnósticas, incluyendo exámenes de sangre, como los que mencioné anteriormente, estudios de imagen del cerebro, como TAC, resonancia magnética o estudios de medicina nuclear, y se puede también realizar una punción lumbar para obtener biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo. La demencia progresa gradualmente. Sin embargo, a grandes rasgos la podemos dividir en etapas, empezando con el deterioro cognitivo subjetivo. En esta etapa, una persona puede estar sufriendo algunos síntomas de memoria y demás. Sin embargo, cuando asiste a donde un personal de la salud y se hacen pruebas, no se encuentra ninguna evidencia de que haya un cambio. Esta etapa va seguida por el deterioro cognitivo leve. En esta etapa, la persona sigue siendo completamente independiente. A pesar de tener síntomas que le afectan las funciones mentales, puede seguir trabajando, conduciendo un automóvil, manejando sus finanzas y cocinando. Dependiendo de la causa del deterioro cognitivo, puede que la persona avance o no a una demencia. Ya cuando hablamos de la demencia como tal, es porque la enfermedad ha avanzado y la persona ya no es completamente independiente. La demencia la podemos dividir en 3 etapas: la leve, la moderada y la severa. En la etapa leve, es probable que la persona necesite más recordatorios, puede tener dificultades con el trabajo y con algunos pasatiempos, tal vez ya no puede cocinar recetas muy complejas, pero sí puede preparar algunos alimentos más sencillos. En la etapa de la demencia moderada, la persona depende más de sus cuidadores. Por ejemplo, puede que ya no pueda llevar todo el registro de sus citas o de sus medicamentos por sí sola y requiera la ayuda de sus cuidadores. Puede que necesite ayuda con su higiene y es probable que la persona no pueda vivir sola. En la etapa severa de la demencia, ya la persona depende de sus cuidadores para todas sus necesidades, incluyendo la alimentación y el higiene. En cuanto al tratamiento de las demencias, desafortunadamente no existe una cura o un medicamento que prevenga el deterioro de la demencia. Los tratamientos van enfocados a los síntomas y dependen del tipo de enfermedad. Más adelante, la doctora Ramírez nos va a hablar acerca de estrategias para mantener un cerebro saludable. Estas estrategias sí pueden enlentecer el deterioro de las funciones mentales. También más adelante la doctora Ramírez nos va a hablar acerca de estrategias para los cuidadores de una persona con demencia. Por último, es importante hablar con una persona que ha sido diagnosticada con una demencia para saber cuáles serían sus prioridades conforme la enfermedad avanza. A continuación, la doctora Ramírez Gómez nos va a hablar acerca de generalidades de la enfermedad de Alzheimer. Luego, la doctora Rivas Grajales nos va a hablar acerca de la variante conductual de la demencia frontotemporal.
Luego viene otra charla mía acerca de la afasia progresiva primaria. Y finalmente, la doctora Ramírez Gómez nos va a hablar acerca de consejos para cuidadores y actividades saludables para cuidar de su cerebro. Bienvenidos, un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo hoy. Soy la doctora Liliana Ramírez Gómez, neuróloga, especialista en trastornos de la memoria del Hospital General de Massachusetts y de la Universidad de Harvard. Hoy voy a hablarles acerca de la enfermedad de Alzheimer. La gente se pregunta qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo es diferente de la demencia, o a veces se preguntan si es lo mismo. La demencia es un término general que se refiere a la pérdida de memoria y capacidades cognitivas en las cuales la persona con el tiempo requiere asistencia para cumplir sus funciones de la vida diaria. El Alzheimer es un tipo de demencia, así como hay otros tipos distintos, por ejemplo, la demencia vascular o la demencia frontotemporal. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia y causa problemas con la memoria, con el pensamiento, con el comportamiento. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento y no todas las personas que se están volviendo viejas van a tener Alzheimer. El Alzheimer es distinto a algunos cambios que suceden con la memoria a medida que las personas envejecen y por eso es importante consultar al médico acerca de estos cambios de memoria para determinar qué es normal y qué no lo es. Los síntomas más comunes de la enfermedad de Alzheimer son la pérdida de la memoria, pero también pueden haber otros cambios, por ejemplo, del lenguaje, del comportamiento, cambios en los que la persona con el tiempo pierde su propia autonomía porque requiere más ayuda con las actividades de la vida diaria. La gente pregunta por qué o cuáles son los factores de riesgo que pueden causar la enfermedad de Alzheimer. El primer factor de riesgo es la edad, porque la enfermedad de Alzheimer es más común en personas mayores. A medida que envejecemos, aumenta nuestro riesgo de padecer esta enfermedad. También hay un riesgo mayor en las mujeres, en donde la incidencia es mayor comparada con los hombres. Hay otras enfermedades, como por ejemplo personas que tienen el síndrome de Down, tienen un riesgo más alto de padecer la enfermedad de Alzheimer. También si tenemos una historia familiar, si nuestros abuelos, tíos u otros familiares han padecido la enfermedad. Y por último, desafortunadamente los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos un riesgo más alto de padecer la enfermedad de Alzheimer y esto es 1,5 veces más alto comparado con las personas que son blancas. Una pregunta común que la gente nos hace en la clínica es si mi mamá, mi papá, mi tío ha sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer, ¿es hereditario? ¿Me va a pasar a mí? Y la mayoría de los casos no lo son. La mayoría del Alzheimer es algo que denominamos esporádico. Pero en un porcentaje pequeño, aproximadamente el 1%, los casos pueden ser hereditarios, debido a genes que conllevan a la enfermedad. Es importante considerar consejería genética cuando la enfermedad de Alzheimer, digamos, corre en la familia. Los abuelos, los tíos o varios hermanos padecen la enfermedad y sobre todo si son de inicio temprano, en personas menores de 60 años. Para esto, si usted consulta con su médico, es un punto importante para discutir y ellos pueden facilitar un referido a la consejería genética y a la evaluación y diagnóstico. La siguiente pregunta que las personas se hacen usualmente es acerca del tratamiento. Una vez se llega al diagnóstico, ¿qué oportunidades hay para tratar la enfermedad? Una parte que es desafortunada, pero que es la realidad, es que en el momento no tenemos una cura para detener la progresión de ella. Sin embargo, el tratamiento está enfocado a mejorar la salud cerebral y controlar los síntomas que están interfiriendo con la calidad de vida del paciente y de las personas que lo cuidan. En esto podemos intervenir haciendo cambios en el estilo de vida, usando medicamentos para mejorar la memoria que el doctor puede prescribir
Y también medicamentos que se pueden usar para ayudar con el comportamiento. Si alguien, por ejemplo, está ansioso o agitado o hay más confusión o tiene problemas de sueño. La enfermedad de Alzheimer se divide en etapas y va desde una etapa muy temprana, que a veces se considera deterioro cognitivo leve, hasta una etapa temprana, intermedia y avanzada. Esto depende de los síntomas que la persona esté manifestando. También una pregunta que es común es acerca del pronóstico. La gente cuando recibe este diagnóstico y sus familiares se preguntan qué tanto tiempo tienen para vivir o en qué punto de la enfermedad van a necesitar ayuda completamente con todas sus necesidades, y a veces esto es difícil de predecir. El Alzheimer es una enfermedad progresiva y los síntomas empeoran con el tiempo, pero usualmente en años. Los síntomas son pérdida progresiva de la memoria, con el tiempo pueden llegar a tener más dificultades para reconocer a personas o familiares, estar desorientados, cambios en el comportamiento, de la comunicación y también llegar a depender para todas sus funciones de la vida diaria. La esperanza de vida varía. Esto es de acuerdo a la persona como tal, dependiendo de su estado de salud previo, y también otras enfermedades concomitantes, porque hay enfermedades médicas que pueden acelerar un poco la progresión del Alzheimer. Y para terminar este segmento, esta es una frase que quiero compartir con ustedes. El Alzheimer borra la memoria, no los sentimientos. La persona que tiene Alzheimer continúa viviendo, sintiendo el amor, el cariño de sus familiares, de las personas que están cerca, y es importante velar por una buena calidad de vida para todos ellos. Gracias. Hola, mi nombre es Ana María Rivas Grajales. Yo soy neuropsiquiatra y profesora de psiquiatría en Boston Medical Center y la Universidad de Boston. Y hoy les vengo a hablar sobre la variante conductual de la demencia frontotemporal. Ahora hablemos un poquito sobre qué es este tipo de demencias. En contraste con otros tipos de demencias que afectan áreas cognitivas, es decir, la memoria, la atención o la capacidad de hablar, la variante conductual de la demencia frontotemporal afecta a la personalidad y el comportamiento. Hay una pérdida en particular de la empatía y la conciencia de las consecuencias de los actos de nuestros actos en las otras personas. Hablemos un poquito de los síntomas. Las manifestaciones clínicas son variadas y corresponden a la pérdida de neuronas en áreas del cerebro que están afectadas en este tipo de demencias, que es, como su nombre lo dice, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Estas son áreas del cerebro que son particularmente importantes en el control del comportamiento y de las emociones. Estos son algunos de los ejemplos de los comportamientos que se pueden observar en este tipo de demencias. Estos incluyen desinhibición, esto puede verse en forma de comentarios rudos, poco respeto por el espacio personal, gastos y comportamientos sexuales inapropiados, o incluso los pacientes se pueden tornar agresivos. Hay una apatía, que lo que significa es una pérdida del interés en las otras personas, en el trabajo, en los hobbies, por higiene o pérdida de iniciativa de querer hacer nuevas cosas. Un aplanamiento emocional con una pérdida de la calidez emocional y una preocupación por las otras personas. También se pueden observar comportamientos repetitivos o compulsivos como el acaparamiento de objetos, repetir palabras o frases una y otra vez, por ejemplo, también tener que estar en un lugar a la misma hora. Puede haber también cambios en los patrones alimentarios y los pacientes pueden tender a comer tipos de alimentos que no comían antes, comida chatarra o comidas dulces, incluso a horas que no son usuales, por ejemplo, por la noche o en la madrugada. Y algo muy particular de este tipo de demencias es que hay poca conciencia de enfermedad. Los pacientes pueden pensar que estos comportamientos son normales y que no hay ningún cambio en lo que está pasando, y esto es parte de la enfermedad. Es importante distinguir estos tipos de cambios de cambios comportamentales relacionados con enfermedad mental, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo
incluso trastornos de la personalidad o rasgos de la personalidad relacionados con la edad, lo cual no es fácil y puede en muchas ocasiones atrasar el diagnóstico. Algo que nos puede ayudar a distinguir de este tipo de condiciones es que las condiciones psiquiátricas o los rasgos de personalidad aparecen cuando los pacientes están más jóvenes, usualmente durante la adolescencia o en la adultez temprana, y suelen tener un curso más fluctuante, es decir, varían a lo largo de los años y a lo largo de las circunstancias de la persona. En los pacientes con demencia frontotemporal, los síntomas tienden a aparecer más tarde, son persistentes y progresivos. La distinción de este tipo de condiciones no es fácil, así que es recomendable consultar cuando los cambios son persistentes y progresivos y están afectando el funcionamiento básico de la persona, tanto en el entorno laboral como en el entorno familiar. ¿Es la variante conductual de la demencia frontotemporal hereditaria? Esto es una pregunta frecuente en los pacientes y familiares con esta condición. La mayoría de los casos de demencia frontotemporal son esporádicos, lo que quiere decir que factores ambientales y estilos de vida tienen un rol. En una proporción de pacientes, esta demencia sí está asociada a una historia familiar de demencia frontotemporal o enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Parkinson. Sin embargo, casos que uno considera esporádicos puede ser el primer caso de un trastorno hereditario. Y para confirmar si se trata de un caso hereditario, existen algunos tests genéticos que pueden facilitar el diagnóstico, así que es recomendable considerar consejería genética cuando hay al menos dos generaciones afectadas. El tratamiento de este tipo de demencias está enfocado en controlar los síntomas que estén infiriendo con la calidad de vida del paciente y el cuidador. Existen medicamentos en el grupo, por ejemplo, de los antidepresivos y los antipsicóticos que pueden ayudar con comportamientos como la desinhibición, la agresividad, comportamientos compulsivos. También existen los estimulantes que pueden ayudar con la apatía, con los problemas de atención. Aunque lamentablemente no se puede detener el progreso de la enfermedad, sin embargo existen también otras opciones no farmacológicas que pueden ayudar al paciente, a la familia a tener unos años de vida satisfactorios y a mantener un poco la funcionalidad. Algunos cambios en el estilo de vida incluye simplificar las actividades diarias, tener rutinas estructuradas a lo largo del día, es decir, que el día no sea solamente sentarse a ver televisión, sino que también tener algunas actividades que puedan proveer de distracción. Las distracciones también es importante, redireccionar la atención de comportamientos problemáticos, mantener un ambiente calmado también y remover del ambiente estímulos negativos es importante. Por ejemplo, si siempre hay contención alrededor de manejar, como estos pacientes pierden, como las personas con demencia frontotemporal pierden también su capacidad de tomar decisiones, o hay algunos cambios cognitivos leves, de pronto manejar no sea apropiado. Entonces, una alternativa útil puede ser remover del ambiente las llaves para que no tengan este estímulo de querer ir a manejar. Es importante también tener en cuenta que el manejo no farmacológico de síntomas requiere un trabajo interdisciplinario donde varias personas y especialistas tienen un rol importante. Importante la terapia ocupacional y física para problemas alrededor de la motricidad o de la marcha. El apoyo de trabajo social también es importante en caso de que se necesite papeleo por incapacidad. También importante el rol de los acompañantes en caso de que la familia no tenga la capacidad para estar con los pacientes, supervisándolos. Centros de atención ambulatoria o programas días para que los pacientes tengan actividades para hacer durante el día, no estén todos los días todo el día en la casa. Y también muy importantes son los grupos de apoyo para familiares. Y una vez se hace el diagnóstico, es importante establecer un seguimiento con un especialista en demencia frontotemporal, ya sea un neurólogo, un psiquiatra o un neuropsiquiatra. Sobre el pronóstico. La progresión de la variante conductual de la demencia frontotemporal es lenta, pero es un poco más acelerada que la enfermedad de Alzheimer. La esperanza de vida, sin embargo, varía de las condiciones de cada persona, aunque el promedio de vida es alrededor de unos 6 años una vez se hace el diagnóstico. Y eso es un mensaje con los que los quiero dejar.
Es importante tener en cuenta que esto es una enfermedad que afecta no solamente a quien la padece, pero también a toda su familia, y el cuidado requiere de mucho amor y empeño. Para aquellos familiares y seres queridos con variante conductual de demencia frontotemporal que estén viendo este video, el mensaje con los que los quiero dejar es que no están solos en este proceso. Y aquí les dejo unos recursos al que pueden acceder para conocer más sobre esta enfermedad y encontrar comunidades de apoyo. Espero que este video haya sido de ayuda y muchas gracias por su atención. Ahora vamos a hablar acerca de generalidades sobre la afasia progresiva primaria. ¿Qué es la afasia progresiva primaria? Primero, tenemos que entender qué significa la palabra afasia. Cuando estamos pequeños, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a entender a las otras personas, a hablar, a leer, a escribir. Estas funciones del lenguaje vienen del cerebro. Cuando una persona pierde esta capacidad para comunicarse, es cuando hablamos de una afasia. En el caso de la afasia progresiva primaria, es un tipo de demencia y es un tipo de demencia frontotemporal. Como discutimos al principio de esta charla, las demencias son enfermedades que afectan progresivamente las funciones mentales. En el caso de las demencias frontotemporales, se llaman así porque afectan el lóbulo frontal y temporal del cerebro. En el caso de la afasia progresiva primaria, esto sucede principalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el hemisferio encargado en la mayoría de las personas del lenguaje. Entonces, las afasias progresivas primarias son tipos de demencias en las que el principal síntoma son afectaciones del lenguaje. Hay otros tipos de afasias, por mucho, digamos, la causa más frecuente de una afasia es un derrame cerebral, es decir, un accidente cerebrovascular. Se diferencia de una afasia progresiva primaria en que cuando la causa de la afasia es un accidente cerebrovascular, esto ocurre de manera súbita, mientras que en una afasia progresiva primaria los cambios ocurren de manera gradual y progresiva. ¿Cuáles son los síntomas que vemos en una persona que está sufriendo de esta demencia? La persona puede tener dificultad en recordar nombres y palabras, el habla y la articulación, la escritura. A la persona le puede costar entender palabras o frases, al igual que la lectura. Lo más importante es que los principales síntomas que está sufriendo una persona son relacionados al lenguaje. Cuando uno piensa en demencia, uno suele pensar en lo que es la memoria, la capacidad para resolver problemas. Las afasias progresivas primarias, si bien pueden tener una leve afectación en la memoria u otras funciones mentales, el principal síntoma y el síntoma que suele aparecer al inicio de la enfermedad es un deterioro del lenguaje. Conforme la enfermedad avanza, en efecto, uno puede ver que la memoria y otras funciones mentales se ven afectadas. Sin embargo, lo que diferencia a la afasia progresiva primaria de otros tipos de demencia es que el lenguaje siempre es el síntoma más importante que tiene una persona. Hay tres tipos generales de afasia progresiva primaria, dependiendo de qué parte del cerebro se ve afectada. En el cerebro, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo parietal. El tipo de afasia progresiva primaria no fluente afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro y conlleva una dificultad con la articulación y el habla. El tipo semántico afecta principalmente el lóbulo temporal del cerebro y conlleva a una dificultad entendiendo el significado de las palabras. Luego, el tipo logopénico afecta principalmente la unión entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal y conlleva dificultad recordando palabras y repitiendo frases. Una pregunta que es muy importante en cualquier tipo de demencia es si este tipo de demencia es hereditario.
En el caso de la afasia progresiva primaria, al ser un tipo de demencia frontotemporal, la mayoría de los casos no son hereditarios. Sin embargo, alrededor de 1 de cada 3 personas sí tiene una historia familiar de ya sea una demencia frontotemporal u otra enfermedad neurodegenerativa. Cuando este es el caso, cuando una persona tiene esta historia familiar, es cuando uno puede considerar hacer pruebas genéticas. ¿Qué son las pruebas genéticas? Es un examen de sangre en el cual se investiga si esta persona tiene un gen que la predispone a tener una demencia frontotemporal. Ahora, antes de hacer estas pruebas, es de suma importancia hablar con un consejero genético o un neurólogo para saber todas las implicaciones de estas pruebas, ya que si una persona tiene este gen, hay muchas ramificaciones, no solo para la persona, sino para toda la familia. Entonces, es importante que una persona sepa todas estas implicaciones antes de hacer la prueba. ¿Qué tratamientos hay para la afasia progresiva primaria? Lamentablemente, al igual que con los otros tipos de demencia, no se puede detener el progreso de la enfermedad. El tratamiento está enfocado en mejorar la salud cerebral y controlar los síntomas que están interfiriendo con la calidad de vida del paciente y del cuidador. Más adelante vamos a ver una charla por la doctora Ramírez Gómez acerca de hábitos para un cuerpo y cerebro saludables. En el caso del tipo logopénico de la afasia progresiva primaria, se pueden utilizar medicamentos que también se utilizan para tratar síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí es muy importante en las afasias progresivas primarias es la terapia del lenguaje. La terapia del habla y del lenguaje es un tratamiento por un terapeuta del lenguaje que está enfocado en las dificultades específicas de la persona, ya sea que a una persona le cuesta expresarse o entender. Ellos son evaluados por un terapeuta del lenguaje que determina cuáles van a ser las estrategias más adecuadas para esta persona. La terapia puede ser individual, pero también con los seres queridos y cuidadores. Una persona que sufre de afasia suele sufrir mucha frustración al no poder expresarse, y esta frustración también trasciende a los cuidadores y a los familiares al no lograr entender a la persona o que la persona no los logra entender a ellos. Entonces, la terapia del lenguaje también es importante para ayudar a que la comunicación sea lo mejor posible. Aprender a hablar en oraciones más simples, hablar lento, darle tiempo a la persona para que hable. También pueden haber otras estrategias dependiendo de los síntomas de la persona, como etiquetar objetos en el hogar o herramientas pictográficas, como vemos acá, que son distintos objetos con su nombre. También es muy importante que la persona tenga una tarjeta con el diagnóstico, que explique lo que es el diagnóstico, por si en algún momento la persona está en una situación en la que no se puede expresar, para que le enseñe la tarjeta a la otra persona y que la otra persona entienda por qué es que no se puede expresar. ¿Cuál es el pronóstico de una afasia progresiva primaria? La velocidad a la que avanza la enfermedad va a variar de una persona a otra, también va a depender del tipo de afasia progresiva primaria. Sin embargo, el lenguaje y el habla siguen siendo los síntomas que se ven más afectados. Conforme la enfermedad avanza, sí vemos que se afectan otras funciones mentales como la memoria y el razonamiento. Existen organizaciones con recursos para pacientes y sus cuidadores. La AFTD y la Asociación de Demencia Frontotemporal, ambas cuentan con recursos e información en español. La Asociación de Alzheimer es una organización que no es exclusiva para pacientes con enfermedad de Alzheimer, sino que también cuentan con información en español para pacientes con otros tipos de demencia. Además, cuentan con una línea de ayuda que atiende las 24 horas. Se puede llamar estando en los Estados Unidos
o afuera de los Estados Unidos usando una aplicación para llamadas internacionales. Un cordial saludo, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo hoy. Soy la doctora Liliana Ramírez Gómez, neuróloga del Hospital General de Massachusetts, especialista en trastornos de la memoria. Hoy voy a hablarles acerca de qué pasa después del diagnóstico, cuando alguien ha sido diagnosticado con demencia o enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Puede ser demencia frontotemporal o trastornos del lenguaje. Cuando hablamos de la palabra demencia, escuchamos esto con un estigma. Usualmente encontramos que hay una connotación social que es negativa. Las personas pueden tener sentimientos de temor, vergüenza, les da pena tener este diagnóstico. Esto hace que a veces se favorezca el ocultamiento de los síntomas o que atribuyamos esto a cosas que no están relacionadas con una enfermedad, como por ejemplo que el envejecimiento viene con pérdida de la memoria, lo que usualmente no es normal. También las personas con este diagnóstico pueden tener pérdida de la autoestima, autoeficacia o sentir que su calidad de vida disminuye. Y puede exacerbar sensaciones de ansiedad, síntomas depresivos, sentirse excluidos socialmente o discapacitados. Sin embargo, el hecho que ustedes están viendo esto y quieren aprender más sobre la enfermedad, sus síntomas y sus tratamientos, hace que esto pueda ayudar a reducir el estigma de la enfermedad al aprender más sobre ella. Podemos tomar acciones positivas para mejorar la calidad de vida de la persona con demencia y sus seres queridos. La primera palabra que quiero compartir con ustedes es la de ser cuidador. En español, nosotros muchas veces no reconocemos esta palabra cuidador y pensamos que un cuidador es alguien más, no nosotros. Pero ¿quién es un cuidador? Cuidador es esa persona que está ahí, que ofrece apoyo, que vela por el bienestar de su ser querido y de su familiar que tiene un diagnóstico de demencia. En muchos casos esto es la pareja, el esposo, la esposa, pueden ser los hijos, a veces los nietos, incluso pueden ser sobrinos, hermanos o a veces la expareja. A veces cuando no es familia pueden ser amistades cercanas o compañeros y en general el sistema social de apoyo que se tiene. Cuando se llega al diagnóstico y se recibe este diagnóstico de demencia, se encuentran muchas emociones que van desde la tristeza, la vergüenza, la culpabilidad, la confusión, sentirse preocupados, ansiosos, vivir el estrés de cargar con esta enfermedad. Y a medida que las cosas progresan, las personas que cuidan a un familiar con demencia pueden sentirse agotadas, a veces llegar a un punto de negar los síntomas o preguntarse por qué está pasando esto, enojo, tener miedo. Son muchos los sentimientos que las personas pasan cuando están velando por una persona que sufre una enfermedad como la demencia. El papel de los cuidadores es vital porque proporcionan un servicio necesario y valioso para su ser querido que tiene este diagnóstico. Actualmente, como no hay una cura para la enfermedad, el papel que tiene una persona que cuida a su familiar es el más valioso y más efectivo para el apoyo de estas personas, porque son las que brindan toda la seguridad, la protección para este ser querido. Hay factores de riesgo consistentes para la institucionalización de un paciente que tenga demencia o Alzheimer. Esto es, por ejemplo, ponerlos en una casa de asistido, ¿cierto? Lo que en inglés decimos un nursing home. Esto es debido muchas veces no solo a que no hay el apoyo suficiente para cuidarlos en casa, pero también las personas que lo cuidan llegan a un punto en el que es un estrés psicológico que es bien alto, o una fatiga, cansancio emocional y físico. Hay muchos desafíos psicológicos que las personas que cuidan a un familiar con demencia se ven enfrentados. Por ejemplo, sentirse abrumados al cuidar del otro. Pérdida de reciprocidad de la relación, por ejemplo, si es el esposo
o si es el papá o la mamá, ya no es esa misma persona, ya la relación no es la misma, ya las cosas van cambiando y ver el deterioro de ese ser querido es una situación muy difícil. También hay dificultades para entender y mentalizar a la otra persona, entender por qué preguntan tantas veces lo mismo o por qué se enojan por ciertas situaciones o actúan de cierta manera. También la carga física que esto conlleva y esa conexión reducida con la comunidad, con el entorno, debido al estrés y a los desafíos que se dan al cuidar a una persona con demencia. El estrés de un cuidador puede llegar a ser mortal porque esta carga del estrés puede causar enfermedad, no solo mental, sino también física en la persona que cuida a su ser querido. Hay consecuencias que decimos que son psicobiológicas y que están relacionadas con el estrés de cuidar a un ser querido con demencia, como por ejemplo aumento en la depresión, ansiedad, trastornos del sueño como el insomnio. A veces se aumenta la prevalencia de enfermedades como por ejemplo el stroke, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión, o la gente se empieza a quejar de problemas de memoria. También hay alteraciones en el sistema inmune porque esta carga alta de estrés causa enfermedad también. En este caso, la persona que tiene la enfermedad, que tiene el diagnóstico de demencia, tiene un camino, pero ese camino es compartido con la persona que lo cuida. Las personas con demencia y sus cuidadores entonces tienen un viaje que es compartido a través del progreso de la enfermedad. La persona con demencia tiene cambios cognitivos, emocionales, físicos, que son progresivos y desafortunadamente no tienen cura. Y el viaje del cuidador está acompañado por cambios mentales porque la persona que cuida a un familiar con demencia tiene un riesgo entre 2 y 4 veces más alto de tener depresión, tiene más riesgo de ansiedad y tienden a usar más medicamentos psicotrópicos para estas condiciones. También tienen cambios en su salud física, en la respuesta inmune e incluso en la longevidad, que es los años que pueden vivir. Pero la parte positiva es que ustedes están viendo esto y esto les va a ayudar a reconocer esta situación que están viviendo y a entender maneras de ayudar para disminuir el estrés. ¿Cómo lo pueden hacer? Estos tipos de actividades son muy importantes porque son psicoeducativas en las que ustedes aprenden a reconocer los síntomas y cómo enfrentarlos. También hay grupos para cuidadores en los que les enseñan entrenamiento de habilidades para cuidar a su ser querido, cuidado de respiro en el que una persona adicional a la familia ayuda a cuidar a su ser querido para que la persona que lo cuida la mayor parte del tiempo tenga tiempo para ellos mismos también. Servicios en casa, también hay cuidados psicológicos como trabajar las distorsiones cognitivas, el estrés, la catastrofización, atención plena, que en inglés llamamos el mindfulness, también recordar su respiración, la motivación, por qué hacen esto, y terapias como las imágenes guiadas. No espere, este es un momento para ayudar al cuidador, este es un momento para apoyarlo. Si usted es una persona que cuida a un familiar con diagnóstico de demencia, busque a una persona con conocimiento para ayudar con la evaluación y planificación del cuidado de su ser querido. Conéctese con apoyo emocional, hable con alguien. Busque ayuda adicional, más temprano que tarde. Así estén en una etapa temprana de la enfermedad, es importante empezar a conectar con los servicios que hay disponibles y familiarizarse con qué servicios hay que estén disponibles en español. Mantenerse conectado con su equipo, con su doctor. Esto es algo de lo que ustedes no se van a arrepentir. Y hay organizaciones como por ejemplo la Asociación de Alzheimer que tiene líneas en las que ustedes pueden hablar en español todos los días y pueden llamar a pedir ayuda, consejos si tienen inquietudes. También pueden visitar la página web y ellos también tienen una línea en español. Hola, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Vamos a hablar acerca de actividades saludables para cuidar su cerebro para la persona que vive con demencia y su cuidador. Yo soy la doctora Liliana Ramírez Gómez, neuróloga del Hospital General de Massachusetts, especialista en trastornos de la memoria.
Cuando cuidamos a una persona que tiene un diagnóstico de demencia, el objetivo es maximizar su independencia y preservar su dignidad. Esto lo podemos hacer a través del diagnóstico, el tratamiento, las intervenciones farmacológicas que hay disponibles, pero también las personas que cuidan a su familiar se preguntan qué más pueden hacer para cuidarlo o cuidar a su ser querido. Hay hábitos saludables que pueden ayudar no solo a la persona que está viviendo con un diagnóstico de demencia, sino también a las personas que lo cuidan. Por ejemplo, el ejercicio físico, la alimentación saludable, actividades para manejar el estrés y mejorar el sueño. Ayúdale a su cerebro a estar activo, esa es la palabra. Haga ejercicio, esto estimula las células cerebrales y la corriente de sangre hacia el cerebro y lo ayuda a mantenerse saludable y a preservar la cognición en el tiempo. También aliméntese saludable, por ejemplo, comidas que son bajas en grasa, bajas en colesterol, aumentar la ingesta de aceite de oliva, vegetales, verduras, frutas, pescado y disminuir las carnes rojas. Participe en actividades grupales, sociales, que lo estimulen. Por ejemplo, esto puede ayudar a disminuir el estrés y a estar más enganchados en una parte social que ayuda a mejorar esas conexiones. Aprenda algo nuevo, un instrumento, un lenguaje, una actividad, un arte, algo que lo mantenga entretenido. Esto fortalece las células cerebrales y las conexiones que hay entre ellas. La actividad física es sin duda la actividad que ha sido más estudiada y para la cual hay gran evidencia que presenta un beneficio para la reserva cognitiva y mantener la función de la memoria en el tiempo. Porque esto no solo mantiene sus músculos, sus articulaciones sanas, sino que también ayuda a mantener un peso que sea saludable, ayuda con el ritmo de sueño, por ejemplo, además de muchos otros beneficios. La actividad física es muy beneficiosa no solo para el cerebro, sino también para el corazón. Lo que se recomienda es entre 30 y 60 minutos de ejercicio aeróbico cardio, ese que le sube a uno la frecuencia cardíaca, entre 3 y 4 veces a la semana. Esto puede disminuir su riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, o si ya tienen un diagnóstico de esta enfermedad, puede ayudar a preservar la cognición un poco más de tiempo. El ejercicio puede ayudar también a retrasar el inicio y a enlentecer el deterioro de la memoria. Los ejercicios aeróbicos son los que incrementan la velocidad del corazón y los que lo hacen sudar. Actividades físicas que son beneficiosas son, por ejemplo, salir a caminar o mientras usted ve un programa, camina en el caminador. Es importante usar ropa cómoda e hidratarse bien. Dentro de la casa, si digamos que es difícil salir o el clima no lo permite, si tiene la facilidad de usar un caminador o dar vueltas, también por ejemplo subir las escaleras, si tienen una elíptica o algún otro tipo de máquina como una bicicleta estática. También por ejemplo clases de gimnasia que pudieran poner en el televisor, que pueden ser grupales o individuales. Usar videos para hacer ejercicio. Si está con la oportunidad de salir al aire libre, puede hacer ejercicios de estiramiento, de relajación, caminar en el parque, salir a trotar, hacer los hidroaeróbicos, nadar o actividades como el tai chi y el golf pueden ser también de beneficio. En cuanto a la alimentación, es muy importante aumentar la ingesta de frutas, verduras, comer granos que sean integrales, que sean de su gusto y que sean amenos y divertidos y de preparación fácil. Por ejemplo, usted debe tratar de consumir cada día granos integrales como el pan integral, arroz integral, avena, comer vegetales que sean de hojas verdes, como coles, espinacas, las lechugas. También frutas, por ejemplo, los arándanos, fresas, kiwis, cualquier tipo de fruta es muy saludable. Y pescados. Especialmente estos que son grasosos como el salmón, el atún, son ricos en grasas que son saludables para el cerebro y la salud cardiovascular.
Es importante comer en moderación algunos alimentos que de pronto no son tan saludables, ¿cierto? Como las aves, los huevos, los lácteos y limitar la ingesta de alcohol. Es importante evitar el consumo, por ejemplo, de azúcares refinados, de muchos dulces, de carnes rojas o grasas que son saturadas. Otras actividades que son importantes en cuanto a la actividad física y la alimentación sana incluyen mantenerse activos socialmente, la música, reírse, disfrutar, por ejemplo, actividades como la meditación, pasar tiempo en la naturaleza y hacer cosas que sean creativas, exponerse a formas que estimulan el arte, la emoción. La música es una de ellas, el baile, porque, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de demencia puede escuchar música que le encantaba hace mucho tiempo y eso los transforma, es un viaje en el tiempo que cambia su estado de ánimo, sus emociones y es una actividad que puede ser muy útil y enriquecedora. Escucharla o hacer juegos que sean musicales, hablar de ella, preguntarles por sus canciones favoritas, disfrutar de un concierto, escuchar música y traer recuerdos del pasado. También es importante aprovechar las relaciones sociales y familiares. Por ejemplo, ver fotos, recordarles cosas buenas del pasado. Es importante planear las visitas en un buen tiempo en el que la persona, por ejemplo, que vive con demencia esté más tranquila, más relajada, que no esté fatigada y que no esté sobreestimulada. Hay que respetar los espacios también. Es bueno traer como una actividad, hacer algo divertido con ellos y evitar confrontaciones o discusiones. En cuanto a la familia y amigos, es importante tener en cuenta que usted puede compartir el diagnóstico, contarles sobre la enfermedad en la medida que usted se sienta cómodo, usted y su familia. Ayúdeles a entender por qué la persona de pronto responde de cierta manera o no participa igual como lo hacía antes. También involucrarlos en el cuidado. Mucha gente realmente tiene buenas intenciones de querer ayudar, compartir tiempo y esto puede ser algo que es beneficioso y hacer sugerencias también. Es muy importante tener una red de apoyo y aquí hago una pausa porque una persona sola no puede, necesitamos ayuda. Entonces es importante conocer a su equipo, el equipo médico, consultar a expertos, tener atención que le permita ayuda individual y también como familia, conectarse con personas que puedan relacionarse con un grupo de apoyo, pedir y aceptar ayuda de familiares y amigos y aceptar esos servicios y esa ayuda. Construir esta red es grande porque hay muchas cosas. En el centro está el paciente y la familia. Luego viene el cuidado primario y especializado en el que se llega a un diagnóstico. Y hay otras cosas así como el cuidado en casa, el manejo de los medicamentos, a veces servicios que prestan ayuda en casa, vida asistida, ayuda legal y financiera, ayuda para el respiro, que esto es buscar ayuda para que la persona que cuida principalmente a la persona con diagnóstico de demencia pueda tener tiempo para sus propias necesidades, como ir al médico, divertirse, hacer otras cosas que necesitan hacer. Y finalmente, reconocer cuándo una ayuda con cuidados paliativos puede ser de beneficio también. El apoyo al cuidador es de vital importancia, como lo hemos venido hablando, darse un respiro, tomar ese tiempo para descansar, para cuidar con sus propias necesidades, determinar las preferencias de su ser querido y el cuidado que han de tener, establecer ese equipo de cuidadores, planear su tiempo, programar ayuda y servicios. Incluso a veces las personas dicen, ay no, yo no necesito eso todavía. Pero es importante considerar que recibir esa ayuda, si la tienen y la pueden conseguir, es importante, porque uno no quiere llegar al punto de estar agotado, exhausto, al punto de no dar más. Es importante tratar de prevenir llegar ahí. Y recuerde que el Alzheimer y las demencias afectan a toda la familia, entonces es importante involucrarlos en este camino. No espere, este es un momento para el apoyo, para el cuidador. Busque a una persona que tenga conocimientos para que lo ayude. Conéctese con ese apoyo emocional.
Hable con alguien, busque ayuda, especialmente de una manera temprano. A veces la conversación con un trabajador social o otras personas del equipo médico puede ser de ayuda. Manténgase conectado con su equipo. Esto último que vamos a hablar son el ABC de cómo cuidarse, ¿cierto? Entonces está la autoconciencia, el balance y la conexión. La autoconciencia quiere decir conectarse con ustedes mismos, sintonizarse con sus necesidades, límites, emociones, con los recursos, con lo que tienen disponible. Conozca sus zonas de renovación, qué le ayuda, ir a caminar en el parque, tener un almuerzo con sus amigas, salir, hacer las cosas que tiene que cuidar para ese día. Es importante tomar tiempo para sus propias necesidades, porque no todo puede ser dedicado solo a la persona que tiene el diagnóstico de demencia, porque la persona que cuida también tiene sus propias necesidades y es importante cuidarse. Hay técnicas como la relajación, las meditaciones que pueden ayudar. El balance. También la persona que cuida a un ser querido, es importante que coma saludable, que haga actividades entretenidas, que se siga interesando en sus cosas importantes, si tienen trabajo, hobbies, la espiritualidad, y esto lo que significa para ustedes es importante cultivarlo y pasar tiempo en la naturaleza. Por último, la conexión. No pierdan esa conexión con amigos, también con un ser, algo que es más poderoso que todos nosotros. Rompa el silencio hacia el dolor. Hable, trate de buscar ayuda y conéctese con amigos o otras personas que pueden estar pasando por la misma situación. Cultive su vida personal y sus relaciones para mantenerse en contacto con las personas que son importantes en su vida. La espiritualidad también es importante cultivarla, porque por ejemplo la persona que tiene este diagnóstico de demencia y sus seres queridos también pueden beneficiarse de estas prácticas, porque es importante esa conexión con el Ser Supremo, si creen en él, o con algo más, esa fuerza vital que nos mantiene en movimiento. Por último, hay organizaciones como la Asociación de Alzheimer en las que hay líneas, servicios, si se meten a la página de internet tienen una página en español, servicios en español que les pueden ayudar a enterarse más de grupos de apoyo, educación para la enfermedad y muchos otros servicios que podrían ser de interés y ayuda para ustedes. También en nuestro centro, el Centro de la Enfermedad de Alzheimer de Massachusetts, tenemos una serie de guías educativas para educar a las personas que cuidan a un familiar con trastornos de memoria en cómo pueden cuidarlo mejor y qué oportunidades hay para involucrarse en investigación u otras cosas que puedan ser de su interés. Por favor, visítenos en el website que compartimos aquí y muchas gracias por su atención. Gracias por estar con nosotras en esta serie de presentaciones en línea de la Unidad de Demencias Frontotemporales del Hospital General de Massachusetts. Para obtener más información sobre nuestro programa y las condiciones que atendemos, por favor visite nuestro sitio web www.ftdboston.org. Hasta pronto y le deseamos mucha salud a usted y a su familia.